Gracias, señora vicepresidenta. Excelencias, distinguidos participantes. Agradezco la oportunidad de dirigirme al Consejo para presentar el informe del Alto Comisionado sobre la cooperación técnica de su oficina en Colombia. La iniciativa de esta resolución ilustra el fuerte compromiso del gobierno colombiano con los derechos humanos, la búsqueda de la paz y la estrecha colaboración con la oficina. La labor de nuestra oficina en Colombia ha sido integral, articulando monitoreo, cooperación técnica y acompañamiento estratégico. Sin embargo, desde julio de 2023, la capacidad de nuestra oficina para brindar toda la asistencia técnica prevista en las resoluciones de este Consejo ha sido limitado debido a la crisis de liquidez del presupuesto ordinario de la Secretaría de las Naciones Unidas. Además, en 2025 se han registrado la finalización y significativa reducción de contribuciones financieras de algunos donantes. Como consecuencia, tendremos que cesar 3 oficinas de terreno, Medellín, Neiva y Villavicencio, y prescindir de casi la mitad del personal, o sea, 46 profesionales. Hicimos pública esta situación la semana pasada y desde ese momento diferentes sectores ya han expresado su preocupación por el cierre de las 3 oficinas. Ya hemos visto ejemplos concretos del impacto negativo de los recortes financieros. Mujeres indígenas con las que trabajamos han llorado, literalmente, antes del cierre de nuestra oficina en Neiva. Nos dicen, nos están dejando solas, ustedes son los únicos que puedan ayudarnos a recuperar nuestros hijos de los grupos armados. Se ha reducido nuestra protección en áreas donde la presencia de actores armados no estatales representa una amenaza para las personas defensoras de derechos humanos. Se han reducido los esfuerzos con comunidades de prevenir el reclutamiento de niñas y niños. Y se ha limitado la asistencia técnica a la policía para prevenir el uso excesivo de la fuerza. Si bien los desafíos persisten, los resultados también son tangibles. Resaltaré algunos ejemplos concretos que han sido destacados en el informe del Alto Comisionado. En 2024 se avanzó en el seguimiento de 104 recomendaciones priorizadas por la Comisión de la Verdad. Además, lanzamos una campaña conjunta de difusión pública para visibilizar las recomendaciones de la Comisión. A través de nuestro acompañamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, apoyamos investigaciones claves en casos emblemáticos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y reclutamiento forzado. Asimismo, el proceso preparatorio de las víctimas y comparecientes a las audiencias. Señora vicepresidenta, nuestra asistencia técnica y esfuerzos para prevenir violaciones de derechos humanos son cada vez más solicitados a medida que la violencia y las tensiones preelectorales van en aumento. El control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales sigue afectando los derechos de la población civil en distintas zonas, particularmente a mujeres, niñas y niños, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas. Por ejemplo, el 11 de junio se perpetraron más de 20 ataques indiscriminados en el departamento de Cauca, que causaron a la muerte de 8 personas y heridas a por lo menos 83 personas. A esta situación se suma la violencia preelectoral. En este marco, el pasado 7 de junio se registró un atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien aún se encuentra en cuidados intensivos. Entre el 1 de enero y el 25 de junio de este año, recibimos 84 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los que ya hemos verificado 20 casos. El informe reafirma que solo mediante la implementación integral del acuerdo de paz, la justicia transicional y la protección de las personas defensoras de derechos humanos se podrán consolidar garantías reales de no repetición. Entre nuestros esfuerzos para prevenir violaciones de derechos humanos, nuestra oficina sigue brindando asesoría técnica al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional
para reformar doctrinas, incorporar estándares internacionales y mejorar el uso proporcional de la fuerza. Por ejemplo, se incluyeron más de 700 recomendaciones de derechos humanos en la doctrina educativa de la Policía Nacional. También impulsamos el Decreto Presidencial 1231 de 2024, que incorpora los estándares internacionales de derechos humanos del uso de la fuerza durante protestas. La participación de las víctimas se ha visto beneficiado por el acompañamiento de nuestra oficina, por ejemplo, con la inclusión de las plataformas de derechos humanos en la construcción de la Política Nacional de Garantías para Personas Defensoras de Derechos Humanos. En conclusión, señora vicepresidenta, reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para garantizar el apoyo adecuado a la ACNUD para continuar desempeñando el papel único y esencial de acompañamiento y asesoría técnica en Colombia. Muchas gracias por su atención.